La vecina gritó justo cuando yo regresaba. Sus nietos hacen demasiado ruido por la noche. Yo respondí, pero yo no tengo nietos. Ellos contestaron, vi a su nuera arrullándolos todas las noches. Al día siguiente, fingí irme de viaje de trabajo y me escondí en el altillo. Una hora después, escuché la conversación entre mi nuera y un hombre desconocido que me dejó helada. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El calor húmedo característico de Guadalajara se coló en el taxi en cuanto bajé la ventanilla. Una sensación tan familiar que me encogió el corazón. Después de una semana en Oaxaca, extrañaba mi casa. Extrañaba a mi hijo Sebastián y también a mi nuera Jimena. Que adelantaran el vuelo un día fue una sorpresa agradable. Sonreí, apretando con suavidad la cajita que tenía en la mano. Dentro iba una delicada bufanda de seda bordada a mano, un regalo que elegí con mucho cuidado en un mercado local para Jimena. Seguro le encantaría. El taxi se detuvo justo frente al portón de hierro que conocía tan bien. Mientras pagaba al conductor, vi a doña Lupita, la vecina de al lado, concentrada podando sus coloridas bugambilias. Es una buena mujer, aunque un poco entrometida, algo típico en quienes ya están jubilados y tienen demasiado tiempo libre. Al verme, doña Lupita dejó las tijeras, se limpió las manos en el delantal y se acercó a la reja que separa nuestras casas. Pero hoy su rostro no mostraba la sonrisa amable de siempre. En su lugar tenía una expresión claramente molesta. «Buenos días, doña Lupita. ¿Cómo ha estado?», le sonreí mientras sacaba mi maleta del maletero. Ella no respondió mi saludo. En lugar de eso, fue directo al grano, con un tono algo cortante. «María Eugenia, tengo que hablar con usted. Sus nietos hacen demasiado ruido por las noches. El llanto no me deja dormir desde hace varios días». Me quedé paralizada, aún con la mano agarrando la manija de la maleta. «¿Mis nietos?», parpadeé, tratando de procesar lo que acababa de oír. Una sonrisa forzada apareció en mis labios. Creo que se equivoca. Sebastián y su esposa todavía no tienen hijos. Doña Lupita negó con vehemencia, su cabello canoso temblando con cada movimiento de cabeza. Señaló directamente hacia la ventana de la sala de mi casa, con un gesto firme que no dejaba espacio para dudas. ¿Cómo me voy a equivocar? Todas las noches veo a su nuera caminando de un lado a otro con el bebé en brazos, tratando de dormirlo. Las paredes de nuestras casas son muy delgadas. María escuchó clarito el llanto constante del niño. Sus palabras fueron como una piedra arrojada al lago tranquilo que llevaba dentro. Intenté mantener la compostura. Le agradecí por avisarme, pero por dentro empezaba a formarse una tormenta de confusión. Abrí la reja y arrastré la maleta hacia el patio. El sonido de las ruedas sobre los azulejos parecía amplificar la inquietud que ya me recorría el cuerpo. ¿Qué estaba pasando en mi propia casa? Saqué mi llave personal y abrí la puerta con cuidado. Dentro, todo estaba extrañamente silencioso. Jimena estaba sentada en el sofá, con un libro en las manos, pero su mirada era vacía, clavada en algún punto indefinido. Al escuchar el clic de la cerradura, se sobresaltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Se levantó de golpe. El libro cayó al suelo con un sonido seco. Una sonrisa rápida y forzada apareció en su rostro bonito. «Mamá, ¿qué hace aquí tan temprano?». Jimena corrió hacia mí y me abrazó, aunque su abrazo se sintió algo tenso. «Cambiaron el horario de mi vuelo», respondí, dándole unas palmaditas en la espalda. En ese momento fugaz, noté cómo sus ojos miraban de reojo hacia el pasillo que llevaba a la cocina, y luego volvieron a mí como si temiera que descubriera algo. «Debes estar cansada del viaje», dije, tratando de sonar natural. «Tengo sed, voy a la cocina por un vaso de agua». Apenas di un paso, Jimena me detuvo de inmediato, su voz más alta de lo normal. «Ay, mamá, siéntese por favor. Ha viajado mucho, descanse, yo le traigo el agua». Casi me empujó para que me sentara en el sillón cercano y se fue a la cocina sola, con un aire de urgencia en su caminar. Un momento después, regresó con un vaso de agua bien fría. Al recibirlo, decidí no dar más rodeos. La miré directo a los ojos y, con voz serena,
Le conté la conversación que había tenido con doña Lupita en la entrada. Observé cada mínima expresión en su rostro, sin dejar pasar ni un solo detalle. Tal como lo sospechaba, la sonrisa de Jimena se desvaneció por completo. Dejó su vaso de agua sobre la mesita al lado y noté que le temblaba un poco la mano, haciendo que la superficie del agua se moviera levemente. No pudo ocultar el destello de confusión que cruzó por sus ojos. «¿Ah? ¿Eso?», carraspeó, tratando de recuperar la compostura. Es la hija de una amiga muy cercana. Su esposo la trata mal, así que tuvo que traer a la niña para quedarse aquí unos días. Iba a llamarte para avisarte, pero no quería molestarte mientras estabas de viaje». La explicación sonaba razonable. Asentí, fingiendo empatía. «Pobrecita la niña. No te preocupes, hija. Ayudar a los amigos es lo correcto». Pero hubo un pequeño detalle que la delató. Cuando le pregunté de forma casual, «¿Cómo se llama tu amiga?», Jimena dudó por un segundo. Un segundo de silencio, corto pero eterno. Suficiente para que yo supiera que se estaba inventando un nombre. Esa noche puse como excusa el cansancio del viaje y me fui a dormir temprano, pero no pude pegar un ojo. Me acosté en la cama, afinando el oído para captar cualquier sonido proveniente de abajo. La casa estaba aterradoramente silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac constante del reloj de péndulo en el pasillo. Casi llegué a pensar que estaba siendo paranoica, que quizás me estaba equivocando. Pero entonces, alrededor de las 2 de la madrugada, en el momento más oscuro y callado de la noche, lo escuché. Un llanto muy suave, débil, como el de un gatito abandonado. El sonido venía desde la planta baja. De inmediato, se oyeron pasos apresurados sobre el piso de madera. Luego una voz susurrando para calmar el llanto, intentando silenciarlo antes de que aumentara. Solo unos segundos después, todo volvió a quedar en silencio, pero para mí, ese silencio fue más inquietante que el propio llanto. Era la prueba más clara. El instinto de madre gritaba dentro de mí, diciéndome que la explicación de Jimena era solo una fachada frágil. Y detrás de esa fachada había una verdad que ella estaba desesperada por ocultar a toda costa. El sueño no me visitó esa noche. En su lugar, mi mente divagó sin descanso, armando pedazos sueltos de un rompecabezas que aún no lograba visualizar por completo. El llanto del bebé, la mentira de Jimena, su mirada esquiva. Todo eso me daba vueltas sin parar en la cabeza. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, ya había tomado una decisión con total claridad. No la iba a confrontar. Hacerlo ahora solo traería mentiras más elaboradas, actuaciones más cuidadas. Si quería saber la verdad, tendría que convertirme en una espectadora silenciosa dentro de mi propia casa. Escuché ruidos en la cocina. El aroma del café subía por el aire. Jimena estaba preparando el desayuno, probablemente pensando que todo había quedado resuelto anoche. Respiré hondo. Me puse la expresión más tranquila posible y entré en el despacho de Sebastián. Marqué el número de Rodrigo, un antiguo colega retirado que vivía en Monterrey, sabiendo que no contestaría a esa hora. Sonaba el tono de espera mientras yo iniciaba mi monólogo, hablando fuerte y claro, lo suficiente como para que mi voz se oyera por el pasillo. «¿Aló, Rodrigo? Soy María. Sí, llegué ayer. Escucha, revisé el informe que me enviaste. Hay una gran discrepancia en los números del último trimestre. No puede esperar. Esto es muy serio. Tengo que volar allá de inmediato para resolverlo personalmente». Usé términos técnicos, con un tono urgente y autoritario. Después de unas frases más, colgué con un suspiro dramático. Cuando salí al comedor, Jimena ya había servido el desayuno. Alzó la vista para mirarme, con expresión curiosa. No me senté de inmediato. Puse las manos sobre el respaldo de la silla y fruncí el ceño, fingiendo estar completamente estresada. «Jimena, lo siento. Tengo que irme de viaje por trabajo, de forma urgente». «¿De viaje de trabajo? ¿Pero si mamá acaba de volver?», preguntó la niña, con los ojos bien abiertos de sorpresa. «Una emergencia financiera en Monterrey. Tengo que irme ya. Puede que me ausente unos días». Observé con atención su expresión. Al principio, fue una chispa de sorpresa. Luego rápidamente se convirtió en una mirada de preocupación comprensiva. Pero no se me escapó.
Un destello de alivio pasó por el fondo de sus ojos, un relajamiento casi imperceptible de los músculos de la cara. Solo duró un instante, pero para mí fue la confirmación más clara. Vaya, lo siento mucho, qué agotador para mamá, dijo ella con tono preocupado. ¿Quiere que le ayude a reservar el vuelo? Buscaré el más temprano. No hace falta, hija, rechacé, tratando de parecer apurada. La empresa ya se encargó de todo. El vuelo sale en 2 horas. Tengo que subir a empacar ahora mismo. Me di la vuelta y subí las escaleras rápidamente, sin darle oportunidad de hacer más preguntas. En el dormitorio saqué la maleta vacía, pero en vez de empacar con cuidado, simplemente agarré unas cuantas prendas del armario y las lancé dentro sin orden, solo para que pareciera que alguien se preparaba con apuro para un viaje repentino. La actuación tenía que ser creíble. Mientras tanto, en silencio preparé otra mochila, un equipo de supervivencia improvisado. Adentro puse 2 botellas grandes de agua, unas barras energéticas, una batería portátil completamente cargada y una toalla fina que serviría tanto para secarme el sudor como para cubrirme la cara si necesitaba dormir. La escondí rápidamente bajo la cama, detrás de unas cajas viejas. Cuando bajé con la maleta, Jimena ya me esperaba en la puerta. Con entusiasmo tomó la maleta para ayudarme, repitiendo sin parar: «Cuídese mucho en el camino, mamá. No se esfuerce demasiado». Asentí y la atraje hacia mí para darle un fuerte abrazo. Mientras le daba unas palmaditas en la espalda, me acerqué a su oído y le dije en voz baja, con un tono cargado de intención: «Tú también, cuídate en casa». Llamé un taxi y pedí ir directamente al aeropuerto. Mientras el coche se alejaba, por el espejo retrovisor aún podía ver a Jimena de pie en la entrada, saludando con una sonrisa radiante. Pero yo sabía que esa era la sonrisa del alivio. Sin embargo, no entré al área de salidas. Pagué el taxi y crucé caminando hasta una cafetería en el edificio de enfrente, eligiendo una mesa junto a la ventana desde donde podía ver directamente el vestíbulo de salidas. Pedí un café negro. Su sabor amargo me ayudó a mantener la mente clara. Me senté allí, observando el reloj con paciencia. Pasó 1 hora, tiempo suficiente para que Jimena creyera que realmente había abordado el vuelo. Entonces pedí otro coche, esta vez uno sin logotipo de taxi, y le di la dirección de mi calle. «Por favor, déjeme al inicio de la cuadra, unos metros antes de la casa con las bugambilias rosadas», le pedí al conductor desde el coche. Tenía una vista perfecta, y no tuve que esperar mucho. Poco después, la puerta de mi casa se abrió. Jimena salió, pero no era la Jimena de siempre con ropa sencilla de casa. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda bastante elegante y estaba maquillada con esmero. Se veía relajada y contenta, y subió a su coche y se fue, desapareciendo tras la curva. Ese era el momento que había estado esperando. Pagué al conductor, bajé rápidamente y caminé de regreso hacia casa. Todo el vecindario estaba en silencio bajo el sol del mediodía. Con la llave de repuesto que siempre llevaba en la billetera, abrí la puerta con cuidado, entrando como una ladrona en mi propio hogar. El aire dentro de la casa era inquietantemente silencioso. El olor del café de la mañana ya se había desvanecido, reemplazado por un aroma dulce y extraño, con un leve toque a leche en polvo para bebés. No encendí las luces. Caminé de puntillas por la sala y subí las escaleras. El corazón me retumbaba en el pecho. Fui al dormitorio y tomé la mochila que había escondido bajo la cama. Luego salí al pasillo y miré hacia el techo. Allí había una pequeña trampilla cuadrada, la entrada al altillo que casi nunca usábamos. Arrastré el banquito de la oficina, me subí y estiré el brazo para tirar de la cuerda. Una escalerilla plegable comenzó a descender lentamente. El olor a polvo y madera vieja me golpeó directo en la nariz cuando subí. El ático estaba caliente y sofocante. Subí la escalera plegable, cerré la trampilla de golpe y me sumergí en la oscuridad. Tanteé hasta llegar a un rincón, justo al lado de una rejilla de ventilación de madera con rendijas lo suficientemente anchas como para ver toda la sala de estar de abajo. Me acurruqué en una esquina oscura, me acomodé y revisé que el celular estuviera en silencio y con todas las vibraciones apagadas. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba fría y afilada.
Mi acto había comenzado. El ático era un horno. El aire estaba espeso, estancado, con ese olor a moho de madera vieja y periódicos guardados por años. Por las rendijas del tejado se colaban rayos de sol que pintaban manchas de luz deformes en el suelo, haciendo que el polvo en el aire bailara como en una danza fantasmal. Me quedé acurrucada en un rincón oscuro, con la espalda apoyada en la pared de madera áspera, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. Cada movimiento, por pequeño que fuera, podía hacer un chirrido traicionero. El tiempo ahí no pasaba. Se volvía espeso, lento y pesado. Para calmar el hambre que me revolvía el estómago y la garganta reseca, abrí con cuidado la mochila, partí un pedazo pequeño de barra energética y lo mastiqué despacio. Solo tomé un sorbo de agua, cuidando cada gota. No sabía cuánto tiempo tendría que quedarme ahí. 1 día, 2 o incluso más. El malestar físico no era nada comparado con el caos que giraba en mi cabeza. Con cada minuto que pasaba, la duda dentro de mí crecía, como una enredadera venenosa apretando mi corazón. Cuando el sol empezó a ponerse, la luz intensa del mediodía se volvió de un tono anaranjado cálido. Justo en ese momento, escuché un auto conocido detenerse frente al portón. El corazón me dio un vuelco. Era el coche de Jimena. Había vuelto. Me arrastré rápidamente hasta la rendija de ventilación, contuve la respiración y fijé la vista en la sala de estar de abajo. La puerta principal se abrió. Jimena entró y la imagen de ella casi me dejó sin aliento. Esa no era la misma muchacha tensa y rara de ayer. Hoy brillaba. Su piel bronceada se veía sana y tenía en la cara una sonrisa de satisfacción imposible de esconder. Se quitó la chaqueta ligera, la tiró con desgano sobre el sillón y se fue directo a la cocina. Escuché el sonido del refrigerador al abrirse, el ruido de un refresco sirviéndose en un vaso grande y luego el sonido de ella bebiéndoselo de un trago, como si fuera lo mejor del mundo. Enseguida sonó su teléfono, una melodía alegre y animada. Jimena contestó, y su voz cambió de inmediato. Se volvió dulce y algo mimada, con un tono que nunca le había escuchado. «Hola, Daniela, soy yo». Me congelé. ¿Daniela? Ese nombre era extraño, pero sonaba con una familiaridad alarmante. ¿No era ese el nombre de la amiga que se había inventado ayer? Jimena caminaba de un lado a otro en la sala, con el teléfono en una mano y la otra jugueteando con un mechón de cabello. Aunque solo escuchaba su voz, podía imaginar la sonrisa que tenía en la cara. Sus frases sueltas llegaban hasta el ático, claritas. El viaje estuvo increíble. Comimos langosta en un restaurante frente al mar. El atardecer ahí era algo que no se puede describir. Fue realmente romántico. Sentí como si alguien me estrujara las entrañas. ¿Romántico? ¿Langosta? ¿Atardecer? Eso no era un viaje para visitar a una amiga en problemas. Eso fue una escapada, una cita. La voz de la mujer llamada Daniela se escuchó del otro lado de la línea. No entendí bien lo que dijo, pero su tono chillón y algo venenoso era inconfundible. Entonces oí a Jimena reírse entre dientes y decir, «Pues ni modo, hermana Julián me consiente muchísimo. No me niega nada. Tú también deberías aprovechar y salir con tu novio. No te quedes encerrada en casa». «¿Julián?» Apreté los puños, las uñas se me clavaron en la piel, pero el dolor físico no era nada comparado con el que me desgarraba el corazón. ¿Quién era Julián? ¿Por qué mi nuera se iba de vacaciones románticas con un hombre llamado Julián? Daniela, al otro lado de la línea, pareció bajar la voz y decir algo en susurros, y la respuesta siguiente de Jimena fue un golpe mortal para mí. «Ay, ni te preocupes. La suegra de tu esposo es una pesada. Ayer volvió de repente a la casa y casi me da un infarto. Pensé que me había descubierto. Pero por suerte los niños lloraron tanto que una vecina los escuchó, y por eso ella sospechó un poco nomás. Pero qué alivio. Hoy se volvió a ir de viaje, ya somos libres otra vez». Esa frase no fue una puñalada, fue veneno. Un veneno que se fue esparciendo lentamente por dentro, paralizándome por completo. La suegra pesada. Ya no era María Eugenia, ya no era la madre de Sebastián. Para ellas yo no era más que un estorbo,
una molestia que había que quitar del camino. Todos los sacrificios, todo el amor que entregué a esta familia, para ella solo era una molestia. Intenté tomar aire profundamente, pero el ático parecía haberse quedado sin oxígeno. Tenía que seguir escuchando. Tenía que conocer toda esta amarga verdad. La voz de Daniela volvió a sonar. Esta vez parecía que estaba criticando algo. Y luego Jimena respondió con un tono totalmente de acuerdo. Pues sí, tu Sebastián es un aburrido. Solo sabe trabajar, trabajar y trabajar. Ni se fija en su esposa ni en su hija. Si yo fuera tú, ya me habría hartado desde hace tiempo. Igual ya lo estoy pensando. Cuando vuelva de este viaje, voy a hablar con él en serio. La llamada se cortó de repente. El silencio llenó la habitación. Me sentía mareada y con náuseas. Todo dentro de mí se derrumbaba. Mi hijo, Sebastián, ese hijo que tanto amo, que trabaja como un loco en una ciudad lejana para sostener a su familia. Y mientras tanto, en casa, su esposa lo desprecia, lo engaña con otro hombre. El dolor de una madre al ver a su hijo traicionado es 1000 veces peor que sufrir una traición en carne propia. Una rabia feroz comenzó a hervir en mi interior. Quería bajar corriendo, gritarle en la cara, darle una bofetada que la hiciera despertar de esa mentira que estaba viviendo, pero mi razón fría me detuvo. Todavía no, aún no es suficiente. Necesitaba pruebas, pruebas que no pudiera negar. En medio del caos mental, un recuerdo pequeño me vino a la mente, un detalle diminuto al que nunca le di importancia. Jimena, mi verdadera nuera, tiene una cicatriz tenue, muy pequeña, de una caída cuando era niña, justo encima de la ceja izquierda. Solo se ve si te acercas mucho o si no lleva maquillaje. Esa sería la señal. Me repetí a mí misma, con una voz interior hecha de acero. No olvides la cicatriz, recuerda bien la cicatriz. Aún no me había recuperado del impacto de la llamada, cuando escuché el motor de una moto detenerse frente al portón. El ruido del motor se apagó, seguido por el chirrido del portón de hierro al abrirse, y después pasos entrando a la casa. A través de la rendija vi a un hombre desconocido entrar al salón. Era alto, de piel morena saludable, vestido con una camisa clara y jeans, bastante bien arreglado, pero lo que me dejó paralizada fue lo que llevaba en brazos, no uno, sino 2 bebés recién nacidos, envueltos en mantitas celestes. Los 2 lloraban a todo pulmón. Sus llantos agudos rompían el silencio de la casa. La mujer que yo creía que era Jimena salió corriendo desde la cocina. Tomó a los bebés con mucha naturalidad, con el rostro agotado, pero con una mirada que reflejaba ternura. Ella le dio un beso suave en la mejilla al hombre y luego abrazó a los 2 niños, caminando de un lado a otro para calmarlos. «Daniela, descansa un poco, yo me encargo de los niños», dijo el hombre con una voz cálida y llena de ternura. Le acarició suavemente el cabello. «Te ves agotada». Ella asintió, le entregó un biberón ya preparado y se dejó caer en el sofá, soltando un suspiro largo y lleno de cansancio. «¿Daniela?» Ese nombre volvió a escucharse, pero esta vez no salía de un teléfono. Era un llamado directo, íntimo, entre 2 personas que estaban paradas en la sala de mi casa, y en ese instante, una verdad aterradora me golpeó como un rayo y aclaró todo lo que antes no tenía sentido. Esta mujer, la que ha estado viviendo en mi casa todos estos días, la que me ha mentido, la que ha recibido a estos niños, no es Jimena, ella es Daniela. Entonces, ¿dónde está Jimena, mi verdadera nuera? La respuesta llegó casi de inmediato, amarga y cruel. En Oaxaca, disfrutando de unas vacaciones románticas con un tal Julián. Todas las piezas sueltas del rompecabezas encajaron de pronto de una forma tan perfecta que daba asco. Estas 2 mujeres tenían que ser hermanas, tal vez gemelas. Por eso pudieron engañar tanto a la vecina como a mí misma en ese primer encuentro fugaz. El hombre empezó a arrullar a los niños, cargó a uno en brazos, lo meció suavemente y le cantó una canción de cuna en español. La melodía era familiar, dulce, pero en mis oídos sonaba ahora como un chirrido insoportable. Parecía muy experimentado, un verdadero padre.
Recordé la frase que escuché por teléfono: aprovecha para irte con tu novio. Así que este era el novio de Daniela. No solo eran amantes, también tenían hijos juntos y habían convertido la casa de mi hijo en su nido secreto. Sentí un asco profundo en el pecho. Esta casa, cada ladrillo, cada mueble, está impregnado del sudor y esfuerzo de Sebastián. Mi hijo trabajó sin descanso para construir un hogar y ahora se ha convertido en el escenario de una obra sucia y engañosa. El dolor por mi hijo me cortaba la respiración. ¿Por qué tenía que soportar una traición tan horrible? En medio de la confusión, volvió a aparecer el nombre de Julián Julián. ¿Julián? Rebusqué en mi memoria, y entonces lo recordé. Julián Rojas, el agente inmobiliario. Había venido a mi casa varias veces para asesorar a Sebastián y su esposa en la compra de una casa más grande. Todavía tengo muy presente su apariencia elegante, su cabello peinado con gel y esa sonrisa dulce que siempre llevaba en los labios. Sabía hablar muy bien, siempre halagaba a Jimena, elogiaba su gusto, la llamaba inteligente, brillante. En ese momento pensé que solo era hábil para vender casas, pero ahora que lo pienso bien, las miradas que le lanzaba a Jimena, esos toques accidentales en su hombro, todo tenía otro significado, un plan perfecto. Jimena tenía un amorío con Julián, y para no levantar sospechas, especialmente de su esposo, le pidió a su hermana gemela, Daniela, que se hiciera pasar por ella. A cambio, Daniela y su pareja, junto con sus 2 hijos, tenían alojamiento gratis, un lugar seguro en la casa misma de la persona a quien estaban traicionando, un intercambio de favores construido sobre la ruina emocional de mi hijo. Tardé unos segundos en calmarme, en contener la furia que estaba a punto de estallar. La rabia no solucionaría nada. Necesitaba mantener la cabeza fría. Sabía lo que tenía que hacer. Mi tarea no terminaba en descubrir la verdad. Tenía que reunir pruebas irrefutables, para que cuando cayera el telón no tuvieran una sola excusa. Saqué mi teléfono en silencio. Ya no era una madre mayor escondida en un altillo. Me había convertido en una investigadora, en la guardiana de la verdad. Encendí la grabadora, apunté la cámara del celular por la rendija e intenté capturar todo lo que pudiera. Grabé la imagen de Daniela, del amante, de los 2 niños. Grabé sus conversaciones, sus quejas sobre la vida, sus planes a futuro que discutían con total naturalidad en el mismo sofá que Sebastián había comprado. Cada detalle, por mínimo que fuera, lo memoricé. La forma en que Daniela arrullaba a los niños, cómo ese hombre preparaba la leche, los juguetes tirados por toda la casa. Todo era prueba de su existencia en esta casa, una existencia ilegal y llena de engaños. Esa noche dormí encogida en el piso de madera dura y fría del ático. Tenía el estómago vacío, el cuerpo me dolía por completo, pero no me sentía cansada. Había una llama ardiendo en mí, la llama del amor de madre y la indignación ante la injusticia. No lo hacía solo por Sebastián, lo hacía por la verdad, por el honor de mi familia. El primer día en el ático pasó en medio de una maraña de emociones entre rabia y tensión extrema. Me sentía como un animal herido, encerrado en su cueva oscura, lamiéndose las heridas mientras mantenía todos los sentidos alerta ante el peligro. Mi única fuente de vida en ese momento era una pequeña mochila. Racionaba con cuidado la poca comida que tenía. En cada comida solo una porción de barra energética y unos sorbos de agua. Tenía que calcularlo bien, porque no sabía cuánto duraría este exilio voluntario. Al mediodía, un descuido casi arruina todo. Mi celular estaba por quedarse sin batería, así que lo conecté al cargador portátil. Pero olvidé algo básico. La pantalla se enciende automáticamente con cada nueva notificación. Y justo en ese momento, llegó un mensaje del banco notificando un cambio de saldo. Un destello de luz azul apareció fugazmente, proyectándose justo por la rendija del respiradero abajo. Daniela estaba sentada en el sofá dando pecho a su hijo. Por reflejo, alzó la mirada. Mi corazón se detuvo. Todo mi cuerpo se paralizó. Ni siquiera me atreví a respirar.
una sola mirada sospechosa, un mínimo ruido, y todo mi esfuerzo se habría ido al traste. Pero la suerte estuvo de mi lado. Tal vez la luz fue demasiado débil y fugaz. Ella solo entrecerró los ojos un momento y volvió la vista a su bebé, murmurando algo como si pensara que era un reflejo de luz en algún objeto brillante. Solté el aire. El sudor frío me corrió por la nuca. De inmediato puse el celular boca abajo sobre el suelo polvoriento. Una lección que nunca olvidaré. Desde ese momento me convertí en una investigadora improvisada, más meticulosa y cuidadosa. El celular era mi única herramienta útil, grababa todo. Creaba un diario invisible sobre la vida de los intrusos. ¿A qué hora Daniela y su amante sacaban a pasear a los niños en el cochecito que, supuse, habían comprado con el dinero de Sebastián, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde? ¿Cuántas veces pedían comida al día? 3 veces, siempre pizza y comida rápida. Las cuentas seguramente las cargaban a la tarjeta de crédito de mi hijo. ¿Qué programas veían en la televisión? Telenovelas melosas, programas ruidosos de entretenimiento que Sebastián jamás veía. Toda su rutina, cada respiro, lo hacían sobre la propiedad y el dinero de mi hijo, una ofensa imperdonable. Me enfoqué especialmente en las grabaciones de audio durante el día, eran cautelosos. Pero por la noche, cuando los niños ya dormían y creían que ese espacio les pertenecía por completo, comenzaban a hablar con más libertad. Escuché al hombre, por cómo Daniela lo llamaba, deduje que se llamaba Miguel, quejarse con tono molesto. Jimena prometió que nos daría más que esto. Esta plata no vale la pena para haber pedido licencia sin goce de sueldo en la fábrica estos días. Daniela soltó de inmediato, con voz amarga. Pues claro, porque ella tuvo que gastar en el viaje con el viejo Julián. ¿Tú crees que unas vacaciones en un resort 5 estrellas en Oaxaca salen baratas? Ese tipo será rico, pero es un codo, solo paga lo suyo. Jimena tuvo que cubrir su boleto de avión y todas sus compras. Así que ponte las pilas y deja de quejarte. Esa conversación fue como un balde de agua fría en la cara. Esto no era un simple gesto de ayuda entre hermanas, era un trato calculado, un acuerdo sucio. Daniela y Miguel estaban cobrando por actuar en esta farsa. Esa traición tenía hasta un precio. La oportunidad de oro que tanto esperaba llegó la mañana siguiente. Daniela, probablemente queriendo arreglarse la cara tras una noche agotadora con los niños, arrastró una mesita al centro de la sala, justo debajo del respiradero que daba a mi escondite, y empezó a sacar su maquillaje. La luz de la mañana entraba por la ventana iluminando perfectamente cada línea de su rostro. Se delineaba las cejas con una concentración absoluta. Era el momento perfecto para actuar. Levanté el teléfono con cuidado, hice zoom al máximo. Contuve la respiración, intentando que no me temblara la mano, y lo logré. Capturé una foto clara, en primer plano, donde se veía perfectamente una pequeña cicatriz justo encima del extremo de su ceja izquierda. Ahí estaba, la prueba física más importante, la que desenmascararía toda la farsa de su plantación. Sobrevivir en el ático también fue una prueba de resistencia física y dignidad. Tenía que hacer mis necesidades en una de las botellas vacías de agua, luego cerrarla bien y esconderla en un rincón oscuro. Sentía una mezcla de vergüenza y determinación. Estaba soportando esa humillación para hacer justicia por mi hijo. Era un sacrificio necesario, y luego grabé un video corto que me hizo hervir la sangre. Miguel, con total naturalidad, colocó a uno de los niños sobre la mesa de centro de roble macizo para cambiarle el pañal. Esa mesa la habíamos elegido, Sebastián y yo, con tanto cariño. Era un recuerdo preciado entre madre e hijo. Tiró el pañal sucio al suelo. Usó toallitas húmedas directamente sobre la superficie de madera fina. La rabia me hizo llevarme el dorso de la mano a la boca para no gritar. Mi casa, mis recuerdos, todo estaba siendo profanado sin piedad. Pero me repetí, paciencia. La hora de la verdad se acercaba. La segunda noche en el ático transcurrió en un silencio casi absoluto. Mi cuerpo ya no respondía, cada articulación se quejaba. Me recosté contra la pared de madera, buscando una postura que doliera menos. Abajo, después de un día lleno del bullicio de los niños,
Daniela y Miguel veían un programa de comedia barata en la televisión. Las risas enlatadas subían por el respiradero. Sonaban huecas y ridículas en esa casa que ya solo respiraba engaño. Mis ojos empezaban a cerrarse. El sueño me vencía tras 2 días de tensión constante. Y justo en ese momento, en la oscuridad más espesa, el celular que sostenía en la mano empezó a vibrar con fuerza. El corazón se me subió hasta la garganta. La pantalla se iluminó revelando un nombre que me partió en 2. Sebastián, mi hijo. En un segundo de pánico, intenté encontrar el botón para rechazar la llamada, pero mis dedos entumecidos no respondieron. No llegué a tiempo. Un timbre predeterminado, claro y familiar, alcanzó a sonar un corto ring antes de que pudiera presionar el botón de silencio. Solo un timbrazo, pero fue tan agudo como una cuchillada en medio del silencio. Abajo, el volumen del televisor bajó de repente. ¿Qué fue eso? La voz de Miguel sonó, alerta. Contuve la respiración, con el corazón a punto de salirse del pecho. ¿Se había acabado todo ya? Daniela respondió con un tono algo molesto por la interrupción. Seguro fue de la tele, uno de esos efectos de sonido tontos, siempre te preocupas de más. No sospecharon nada más. El televisor volvió a subir de volumen. Solté un suspiro pesado, con la espalda empapada en sudor frío. Estuve a punto de echar a perder todo por una llamada inesperada. No podía permitir que eso volviera a pasar. Con las manos temblorosas, desbloqueé el teléfono y decidí contestarle a mi hijo de inmediato. Tenía que actuar como si realmente estuviera en Monterrey, ocupada con el trabajo. Mis dedos se movieron por el teclado. «Mamá está en reunión. ¿Es algo urgente, hijo?» La respuesta llegó casi al instante. La pantalla volvió a iluminarse, pero esta vez no era una llamada aterradora, sino un mensaje lleno de emojis alegres. «No es urgente, mamá. Tengo una buena noticia. Terminé el trabajo antes de lo esperado. La firma del contrato fue todo un éxito. Volveré pasado mañana, justo para Navidad. Quiero sorprender a Jimena». Ay, mi hijo inocente. Leí su mensaje sintiendo que se me retorcía el alma. Su inocencia, su entusiasmo, el amor puro que sentía por su esposa contrastaban de manera cruel con la sucia verdad que yo estaba viendo con mis propios ojos, cada hora, cada minuto. Él quería sorprender a la mujer que amaba, mientras esa misma mujer probablemente ya estaba disfrutando su propia sorpresa en brazos de otro hombre. Cada palabra feliz de su mensaje era como una aguja clavándose en mi corazón. Estuve a punto de llorar, pero me contuve. El dolor se transformó, de pronto, en una decisión helada. Una idea me cruzó por la mente. Esto no era un problema. No era un riesgo de ser descubierta. Era una oportunidad. El momento perfecto que el destino había preparado para bajar el telón de esta obra fue mi propio hijo, con su ingenuidad, quien me entregó el arma más poderosa. Respiré hondo, tratando de controlar mis dedos temblorosos para escribir una respuesta. Mi tono tenía que sonar completamente natural, como una madre feliz por las buenas noticias de su hijo. ¡Qué maravilla, hijo! Estoy muy orgullosa de ti. Justo se me ocurrió algo. Si va a ser sorpresa, que sea sorpresa de verdad. No llegues a casa de inmediato, eso le quitaría la emoción. Sebastián contestó enseguida. Entonces, ¿qué hago, mamá? Muero de ganas por ver a Jimena. Un plan se trazó en mi mente con rapidez, nítido y afilado. Reserva una habitación de hotel cerca de la casa. Quédate ahí esta noche. No le digas a Jimena que ya volviste, que ella siga creyendo que estás lejos, mientras mamá prepara todo. Cuando llegue el momento justo, yo te daré la señal. Te ayudaré a darle una sorpresa que no va a olvidar jamás. Presioné el botón de enviar, con el corazón latiendo con fuerza ante lo audaz de mis propias palabras. Mi hijo confió plenamente. No sospechó ni un segundo. Su respuesta apareció en la pantalla, todavía llena de alegría y cariño. Claro que sí, tus planes siempre son los mejores. Haré lo que digas. Te quiero mucho, mamá. Después de esa conversación, apagué la pantalla del celular. La oscuridad volvió a envolverme, pero esta vez ya no era asfixiante ni aterradora. Era como el telón de un escenario. Yo estaba detrás de bambalinas, observando y controlando. Ya no era una víctima escondida en el ático.
Me había convertido en la directora de esta última función. Los actores secundarios ya estaban todos en el escenario. Todos los objetos estaban en su sitio. Lo único que me quedaba por hacer era esperar con paciencia a que regresara la última protagonista, la verdadera Jimena desde su paraíso falso. Y cuando esa muchacha subiera al escenario, yo sería quien bajara el telón. Al día siguiente, el ambiente en la casa parecía haber cambiado. Daniela y Miguel se veían más inquietos, miraban el reloj constantemente y limpiaban todo de manera apresurada. Yo lo sabía. La protagonista estaba por regresar. Mi espera estaba por terminar. A últimas horas de la tarde, tal como lo imaginé, un taxi se detuvo frente a la entrada. Desde lo alto, vi a una mujer bajar del auto. Aunque solo fue una silueta fugaz, la reconocí al instante. Era Jimena, mi verdadera nuera. Pero esta era una Jimena que yo jamás había visto. Tenía la piel bronceada, se veía fuerte, llena de vida. Llevaba puesto un vestido largo, elegante, y cargaba un bolso de marca nuevo, del tipo que yo sabía muy bien que estaba fuera de su alcance económico. Tenía el aspecto de alguien que acababa de volver del paraíso. Daniela corrió a abrir la puerta. Con una expresión de alivio mezclado con preocupación, Jimena entró a la casa con una actitud completamente distinta. No mostró ni una pizca de alegría al ver a su hermana. En lugar de eso, lanzó el bolso caro sobre el sofá con total indiferencia y echó un vistazo a su alrededor, una mirada crítica y dominante, como una jefa inspeccionando su territorio. La primera conversación entre ellas no fue de abrazos ni preguntas tras días de ausencia. Fue fría y calculadora, de una frialdad que daba miedo. Jimena metió la mano en su nuevo bolso, sacó un sobre grueso y se lo entregó a Daniela. «Aquí, tu parte. ¿Todo bien? ¿No hubo ningún problema?» Daniela lo tomó rápidamente, echó un vistazo dentro y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. «Todo bien», respondió con tono algo molesto, «salvo porque tu suegra metiche regresó de repente. Casi arruina todo». «¿Y ya se fue?», preguntó Jimena, frunciendo un poco el ceño. «Sí». A la mañana siguiente se fue a un viaje de trabajo a Monterrey. Una suerte total. En ese momento, Miguel salió del cuarto con un bebé en brazos, saludó a Jimena con un leve movimiento de cabeza. Jimena apenas le lanzó una mirada fría, sin molestarse en responder. En su lugar, dio una orden, con voz cortante y sin emoción. «Limpien todo rápido. No puede quedar rastro de ustedes antes de esta noche. No quiero que Sebastián sospeche nada cuando llegue». Después de esa orden, comenzó una limpieza frenética y organizada. Actuaban como un equipo profesional borrando la escena de un crimen. Miguel sacaba enormes bolsas negras de basura llenas de pañales usados, latas de leche vacías y envoltorios de comida rápida. Sin decir palabra, cargaba cada bolsa en su vieja motocicleta y las amarraba con cuidado en la parte trasera. Dentro de la casa, Daniela desarmaba ágilmente las sábanas del sofá donde ella y Miguel habían dormido, las hizo un bulto y las metió directo en la lavadora, agregando una gran cantidad de suavizante. Luego, tomó un aerosol de aroma a lavanda, el que sabía que Jimena usaba siempre, y lo roció por todos los rincones de la casa, intentando cubrir el olor dulzón de bebé que había impregnado el ambiente en los últimos días. Y Jimena, ella no tocó absolutamente nada. Solo caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, supervisando todo. Yo la vi agacharse a recoger un sonajero amarillo de bebé que estaba debajo del sillón. No lo miró con ternura ni con curiosidad, sino con una expresión de asco total, como si estuviera levantando un insecto repugnante. Rápidamente y sin dudar, lanzó el sonajero directo a la bolsa de basura que Miguel sostenía, ni una palabra de más, ni un gesto innecesario. Solo se oía el crujido del plástico, los pasos apresurados sobre el piso y las órdenes cortas de Jimena. «Revisa debajo del sofá. Ese trapo tíralo, no lo laves. Rocía más en esa esquina». Casi una hora después, cuando todo parecía impecable y la casa había recuperado su aspecto habitual, los tres se dejaron caer sobre el sofá, jadeando. Miguel sirvió 3 vasos de agua, Jimena tomó uno, bebió un largo trago y dejó el vaso con fuerza sobre la mesa. Miró a su hermana y al amante de ésta y dijo con voz helada: «Bien,
Ahora ya se pueden ir. Daniela levantó la cabeza de golpe, con el rostro visiblemente dolido. ¿Nos estás echando? Ni siquiera hemos descansado. No los estoy echando, respondió Jimena con el mismo tono. Estoy dando por terminado el contrato. Sebastián puede volver en cualquier momento y no quiero correr riesgos. Ya se les pagó lo acordado. Ustedes no tienen nada más que hacer aquí. Fue entonces cuando supe que mi momento había llegado justo ese instante. Cuando ellas creían que habían borrado toda huella. Cuando su guardia había bajado por completo. Cuando estaban convencidas de que la obra había terminado a la perfección, saqué el celular de mi bolsillo con cuidado. Abrí el mensaje que había escrito desde la noche anterior. Mi mano no temblaba. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Miré a las 3 figuras sentadas en la sala, 3 marionetas en su propio teatro, y presioné enviar. El mensaje solo tenía una línea, breve y directa. Hijo, vuelve a casa. Ahora mismo. El tiempo que siguió después fue sofocante. Cada segundo era como un martillazo en mi pecho. Abajo, Daniela y Miguel ya se habían levantado, recogiendo las últimas cosas. Jimena seguía sentada con las piernas cruzadas en el sofá, mirando el celular, con una expresión fría e impaciente. No tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba. Y entonces, llegó. Menos de 15 minutos después, un sonido familiar se oyó en la puerta principal. El clic de la llave en la cerradura. Ese sonido, en ese momento, fue tan afilado como la guadaña de la muerte. Los 3 en la planta baja se sobresaltaron al mismo tiempo, girando la cabeza hacia la puerta. El rostro de Jimena se descompuso, pasando de altanero a aterrorizado. La puerta se abrió lentamente. Sebastián entró. Mi hijo. Se le veía algo cansado tras el vuelo largo, pero sus ojos brillaban de emoción. Llevaba un ramo de rosas rojas, vivas y radiantes. Una sonrisa amplia adornaba su rostro, la sonrisa de un hombre enamorado, ansioso por sorprender a su esposa. Pero esa sonrisa se congeló de inmediato. Murió en sus labios, tan rápido como una vela apagada por el viento. El ramo se deslizó de su mano inerte. Las rosas cayeron sobre el suelo frío de cerámica, los pétalos suaves esparcidos y aplastados. Una imagen hermosa hecha trizas en un parpadeo. Los ojos de Sebastián recorrieron la sala, con una mezcla de shock e incredulidad. Su esposa, Jimena, estaba allí, pálida como una hoja de papel, pero justo a su lado, otra mujer idéntica, igual de pálida por el miedo. Y en la esquina del cuarto, un hombre desconocido sostenía nerviosamente a 2 bebés, mirándolo como si hubiese visto un fantasma. El silencio se apoderó del lugar, un silencio denso, pesado, en el que se podía escuchar cada latido desesperado de los presentes. «Jimena», murmuró Sebastián, con una voz apenas audible, quebrada como un susurro. ¿Qué está pasando aquí? Jimena fue la primera en reaccionar, quizás por reflejo, como último intento desesperado de una mentirosa, aferrándose a una esperanza ridícula. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa torcida y patética. «Amor, ¿ya volviste? ¡Qué sorpresa! Ella es Daniela, mi prima. Solo vino de visita, nada más». Su mentira fue tan torpe que resultó ridícula. No pudo explicar el parecido idéntico. No pudo explicar la presencia del hombre y de los 2 niños. Justo en ese momento, un sonido vino del techo creak, el ruido seco y prolongado de una escalera metálica del ático que estaba siendo bajada. Todas las miradas, ya no de asombro, sino de puro terror, se dirigieron hacia ese sonido. Bajé escalón por escalón, con calma, firme. Ya no era una anciana débil. Cada paso mío pesaba con la fuerza de la verdad. El polvo del ático cubría mi ropa y mi cabello, haciéndome ver algo desaliñada, pero mis ojos eran filosos como cuchillas, repasando los rostros deformados por el miedo allá abajo. «Ya no hace falta que sigas mintiendo, Jimena». Mi voz se oyó, no fuerte, pero clara y cortante, rompiendo el silencio mortal. Yo estuve aquí, justo en ese ático, desde el día que me fui de viaje por trabajo.
Miré directo a los ojos de Sebastián. Vi el dolor, la confusión y el derrumbe completo reflejados en la mirada de mi hijo. Esa escena me atravesó el corazón como miles de agujas, pero sabía que tenía que hacer esto. Hijo, lo siento. Lo siento por hacerte presenciar esto, pero hay verdades que necesitas saber. Y entonces empecé a contar. Mi voz era firme, clara, sin titubeos, como si estuviera leyendo un reporte frío sobre un crimen. Conté lo que dijo doña Lupita, sobre los llantos de bebé en la noche. Señalé a Daniela, que temblaba mientras retrocedía. Esta es Daniela, la hermana gemela de Jimena, la hermana de la que Jimena nunca te habló. Moví el dedo hacia Miguel, quien trataba de tapar los ojos de los niños. Y este es su amante, y esos son sus 2 hijos. Han convertido tu casa en su nido durante todos estos días, mientras tú te partías el lomo trabajando lejos. Por último, volví a mirar a Jimena. Su rostro ya estaba pálido, sin una gota de sangre. Me miraba con odio y desesperación. Y todo esto, enfatizaba cada palabra, no fue más que una farsa para ocultar que tu amada esposa se fue a pasar unas vacaciones navideñas adelantadas en Oaxaca no sola, sino con Julián. El nombre Julián cayó como un rayo. Sebastián tambaleó. Mi hijo tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Cerró los ojos con fuerza, como queriendo borrar todo lo que acababa de escuchar, como deseando que fuera solo una pesadilla. Jimena ya no intentó negar nada. Toda mentira se había vuelto inútil. En vez de eso, gritó. Un grito que no era para negar, sino el alarido de una bestia acorralada, desesperada y fuera de sí. El telón de terciopelo de esta obra finalmente se había derrumbado. El grito desgarrador de Jimena rompió el aire denso, pero ya no era un grito de miedo. Cuando la última máscara cayó, lo que emergió fue una furia cruda, venenosa. Ya no fingía. En cambio, se lanzó contra el mismo hombre al que había engañado, como una fiera herida que muerde al cazador. «Sí, todo es culpa tuya», gritó, señalando con el dedo directamente a Sebastián. Su voz estaba llena de reproches. ¿Acaso tú estabas en casa alguna vez? ¿Solo te importaba el trabajo, tus viajes, tus malditos contratos? ¿Tienes idea de lo sola que me sentía? Me convertiste en una dueña de casa vacía, atrapada en este hogar helado. Luego se volvió hacia mí, con la mirada encendida como fuego. Y usted también, siempre metiéndose, controlando. Todo lo que hago, todo lo que compro, me lo mira con esa cara de juicio. No puedo ni respirar en esta casa. Ustedes son los que me empujaron a esto. Yo me quedé en silencio, sin decir una palabra. No era momento de discutir quién tenía razón. Sebastián tampoco respondió. Mi hijo solo se quedó allí, apoyado contra la pared, con la cara vacía, como si el alma se le hubiera ido del cuerpo. Miraba a Jimena, la mujer que alguna vez amó con locura, como si fuera una completa desconocida. No había rabia, no había dolor, solo un vacío que daba miedo. Al ver que Sebastián no decía nada, Jimena se envalentonó aún más. Alzó la barbilla y habló con un tono lleno de desafío y arrogancia. Estoy harta de esta vida. Quiero divorciarme. Quiero vivir mi propia vida, con Julián. Al menos él sabe cómo valorar a una mujer, sabe cómo hacerme feliz, no como tú, que no eres más que una máquina de hacer dinero sin sentimientos. Al escuchar eso, Daniela y Miguel se miraron de reojo. Supieron que la obra había terminado de verdad y que sus papeles también habían llegado a su fin. Sin decir nada, empezaron a recoger en silencio las pocas cosas de los niños, intentando ser lo más invisibles posible, como actores secundarios escapando de un escenario en caos. Sin esperar que nadie dijera una palabra más, Jimena se dio la vuelta y corrió escaleras arriba hacia el dormitorio. Unos minutos después, bajó arrastrando una maleta grande, la misma que había usado para su supuesto viaje de trabajo. Pasó junto a Sebastián, que seguía inmóvil como una estatua, sin siquiera mirarlo. Todo el amor, todos los años de vínculo, desaparecieron sin dejar rastro. Cuando su mano tocó el picaporte, hablé. Mi voz era tranquila, pero cada palabra cortaba como una navaja. «Esa bolsa y la ropa que llevas puesta, ¿también las compraste con el dinero de Julián?» Jimena se detuvo en seco. Apretó el picaporte tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. No se dio la vuelta, solo respondió entre dientes. «No es asunto suyo».
¡Clac! La puerta se cerró tras ella con un golpe seco y definitivo. Daniela y Miguel también salieron rápido con los niños. Pasaron junto a nosotros con la cabeza gacha, como fantasmas, sin atreverse a mirar, sin decir una palabra de despedida, desaparecieron tan rápido como habían llegado. La casa volvió de golpe a un silencio que daba escalofríos. Solo quedábamos Sebastián y yo, rodeados de pétalos de rosa roja aplastados en el suelo, como símbolo de un matrimonio que acababa de romperse. Mi hijo se dejó caer lentamente al suelo. No colapsó, solo se sentó despacio, como alguien completamente agotado. Se tomó la cabeza con las dos manos, los dedos enredados en el cabello. Me acerqué, me senté a su lado y puse la mano sobre su hombro con suavidad. No lloró, no gritó. Su silencio dolía más que 1000 lamentos. Los días que siguieron fueron los más pesados de mi vida. Sebastián era como un fantasma dentro de su propia casa. No hablaba, no comía, solo se quedaba sentado horas en su cuarto, con la mirada perdida por la ventana. Yo le preparaba caldito suave, se lo llevaba hasta la cama y le daba cucharada por cucharada, como a un niño. Mi corazón se estrujaba cada vez que veía su figura demacrada. Yo había sacado a la luz la verdad para liberarlo, pero esa misma verdad lo estaba matando por dentro. Una semana pasó en un silencio casi absoluto, y una tarde, cuando le llevaba una sopa caliente, habló de pronto. Su voz era ronca por tantos días sin hablar. Mamá, ella nunca me dijo que tenía una hermana gemela. Se dio la vuelta y me miró. Por primera vez en una semana, vi que en sus ojos había algo de claridad. Ya no estaban vacíos. Un matrimonio, continuó, con voz pausada pero firme. Construido sobre secretos horribles como este, nunca fue un verdadero matrimonio desde el principio, no puede continuar. Fue en ese momento cuando supe que mi hijo estaría bien. No necesitaba que nadie lo sacara del pantano. Él mismo había encontrado la salida con su propia fuerza interior. Al escuchar esas palabras, sentí que la piedra que me había oprimido el pecho toda la semana se levantaba de golpe. Al día siguiente llamó a su abogado. Todos los trámites del divorcio se llevaron a cabo con rapidez y determinación. También presentó su renuncia en la empresa donde trabajaba, dejando atrás el puesto que le había costado tantas noches en vela y viajes lejos de casa. En su lugar, consiguió un trabajo como consultor en una empresa local, un trabajo más ligero, con menos presión y, lo más importante, sin tener que irse lejos. Desde entonces, en esta casa solo quedamos mi hijo y yo. La tranquilidad volvió, pero esta vez ya no daba miedo. Era una tranquilidad de paz y de sanación. Pasaron varios meses. Las heridas, por profundas que fueran, empezaron a cicatrizar con el paso del tiempo. Nuestra casa ya no estaba cargada de secretos ni de silencios asfixiantes. En su lugar se llenó de los sonidos sencillos de la vida. El chasquido de las tijeras mientras yo podaba la bugambilia, los silbidos de Sebastián siguiendo una melodía vieja, el suave pasar de las hojas de un libro en una tarde tranquila. Empezamos a hacer cosas que antes nunca habíamos tenido tiempo de hacer juntos. Reformamos el pequeño jardín del patio trasero. Sembramos semillas de hierbas aromáticas. Sebastián, mi hijo que solo conocía de números y contratos, ahora demostraba una sorprendente habilidad con la tierra. Lo veía sonreír más, con una sonrisa de verdad que salía del alma, no esa sonrisa cansada y forzada de antes. La cicatriz en su corazón seguía allí, pero ya no supuraba. Se había convertido en parte de él, una lección costosa sobre el crecimiento personal. Una noche de invierno, la lluvia caía a cántaros. Las gotas golpeaban fuerte contra los cristales, formando riachuelos que descendían por las ventanas. Afuera, el cielo era de un negro absoluto, solo interrumpido por la luz tenue de los faroles que apenas atravesaban la cortina de agua. Sebastián y yo estábamos en la sala, ese mismo lugar que alguna vez fue escenario de una tragedia. La chimenea crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor acogedor. Yo leía una novela, y Sebastián tomaba una taza de té caliente. El ambiente era cálido y tranquilo, de una calma extraña pero reconfortante. De repente, entre el estruendo de la lluvia,
se escucharon golpes en la puerta. No eran golpes firmes, sino débiles, insistentes, casi desesperados. Sebastián y yo nos miramos sorprendidos. ¿Quién podría venir a estas horas, en una noche tan lluviosa? Sebastián dejó su taza, se levantó y fue hacia la puerta. Yo cerré el libro, con el corazón un poco inquieto. Cuando mi hijo descorrió el cerrojo, una ráfaga de viento helado y humedad entró en la sala. Y allí, de pie en el umbral, estaba una silueta que jamás pensé volver a ver. Era Jimena. Pero no era la Jimena arrogante y elegante que yo había conocido. La mujer que teníamos enfrente estaba empapada de pies a cabeza. La lluvia había arrasado con todo su maquillaje, dejando ver un rostro demacrado y agotado. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora estaba enmarañado y pegado a sus mejillas. Su ropa cara estaba arrugada, sucia de lodo. Ya no llevaba ningún bolso de marca. Sus manos colgaban a los lados, temblando de frío. Al ver a Sebastián, sus labios pálidos empezaron a temblar con fuerza, y entonces, como si se le hubieran agotado hasta las últimas fuerzas, rompió en un llanto desgarrador, sollozos profundos, desesperados, que se mezclaban con el sonido de la lluvia. Se arrodilló en el umbral mojado, levantó el rostro empapado hacia mi hijo, y le suplicó entre lágrimas: «Sebastián, me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para volver». Sebastián no le cerró la puerta en la cara como yo pensaba que haría. Solo dio un paso hacia atrás, un gesto pequeño, pero suficiente para cubrir a esa mujer de la lluvia. La miró, no con los ojos de un esposo traicionado, sino con los de un desconocido que ve a alguien completamente derrotado. Su voz fue sorprendentemente tranquila. «¿Dónde está Julián?». Esa pregunta fue como un cuchillo directo al dolor de Jimena. Sollozó mientras contaba entre lágrimas. Julián, ese hombre elegante, la había abandonado después de gastar hasta el último peso de sus escasos ahorros. Le dijo que solo buscaba diversión, una amante bonita para presumir, no una carga sin futuro. Cuando se quedó sin dinero, fue a buscar a Daniela, pero incluso su hermana gemela la rechazó con frialdad, diciéndole que ya había causado suficientes problemas en su vida y que ahora tenía que pensar en su propia familia. Sin estudios, sin experiencia laboral, sin nadie que le tendiera una mano, había estado vagando por días. Yo estaba en la sala, observando todo en silencio. No sentía ni una pizca de satisfacción como la de alguien que ha ganado. Lo que sentía era una tristeza profunda. Tristeza por una vida que se destruyó a sí misma persiguiendo ambiciones vacías. Sebastián miró a la mujer que alguna vez fue su esposa, y su voz no tenía rencor ni frialdad, solo una extraña paz. «Ya no te odio, Jimena, pero no puedo volver contigo. El pasado ya pasó. Esta casa ahora es donde mi madre y yo vivimos en paz. No podemos regresar a esos días». Al ver la mirada de Jimena hundirse en la desesperación, Sebastián añadió, con una compasión sincera en su voz: «Levántate. No puedes seguir viviendo así. Conozco a un dueño de restaurante en el centro. Está buscando a alguien que ayude en la cocina. No se necesita título, solo ganas de trabajar. Puedes empezar de nuevo allí». Jimena levantó la vista, atónita. Sus ojos llenos de lágrimas se abrieron con sorpresa, sin poder creerlo. Aquel a quien ella traicionó sin piedad era ahora el único que le ofrecía ayuda. Entre sollozos, susurró un «gracias», y con esfuerzo se puso de pie. Se inclinó profundamente ante mi hijo, una muestra clara de arrepentimiento y gratitud. Luego se dio la vuelta en silencio. Se perdió entre la lluvia fría de la noche, caminando hacia un futuro aún incierto, pero al menos con una chispa de esperanza. Sebastián cerró la puerta. El sonido del cerrojo marcó el fin definitivo de un capítulo de su vida. Se volteó para mirarme, y en los ojos de mi hijo vi una paz profunda que nunca antes había visto. Me acerqué y lo abracé. Mi abrazo ya no era para consolar a un niño herido, sino para compartir la paz con un hombre que por fin había madurado. En ese momento entendí que a veces uno no perdona porque el otro lo merece, sino porque uno mismo merece liberarse del peso del odio. Mi hijo eligió liberarse. Y en esta casa, al final, después de tanta tormenta, solo quedaron la verdad y el amor. La vida a veces no nos permite elegir cómo nos tratan los demás, pero siempre podemos elegir cómo respondemos.
Yo pensaba que mi amor y mis sacrificios serían suficientes para mantener un hogar en pie, pero descubrí que, a veces, es justamente la confianza ciega lo que ayuda a los farsantes a destruirlo. Después de todo lo que pasó, entendí que la verdad, por más cruel que sea, siempre debe salir a la luz. Porque solo cuando la luz ilumina la oscuridad, las personas tienen la oportunidad de renacer. Yo atravesé el infierno dentro de mi propia casa, vi cosas que ninguna madre debería ver, pero no dejé que ese dolor me consumiera. Me levanté, no como una mujer traicionada, sino como una madre que hizo todo lo posible por proteger a su hijo de un futuro lleno de mentiras. El perdón es algo muy noble, pero antes de perdonar, tiene que existir la verdad. Y si tuviera que elegir de nuevo, volvería a subir a ese altillo, volvería a esconderme entre las sombras, para que algún día pudiera salir a la luz, junto a mi hijo, más entero, más fuerte, y sin volver a ser engañado jamás. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para evitar conflictos o tendrías el valor de enfrentarlo todo y recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier otra sugerencia que tengas para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.